Capítulo 341. En 1803, Nueva Francia, la colonia del nuevo continente de Francia, tiene tres centros principales. Pensacola, el centro de Florida que ha sido territorio francés desde 1796. Nueva Orleans, en el extremo sur de Luisiana, que pasó a manos francesas junto con Marie, quien se convirtió en heredera tras el desastre de la familia real española en París. Sin embargo, la ciudad que se está desarrollando más activamente recientemente es otra. Miami, en el sureste de Florida, que se está construyendo por orden del virrey Eugene. O la ciudad que sus habitantes llaman secretamente Nueva Bonaparte. En este Miami se escuchó la voz aguda de una mujer. Transporten bien esos materiales. Son cosas difíciles de reemplazar. Es la hermana del emperador Napoleón, una mujer que se encuentra en el inexplorado nuevo continente. No viste un vestido sino un uniforme militar. Aquí, en el nuevo continente, es comúnmente conocida como la princesa Pauline. Pauline está ocupada dirigiendo a los trabajadores, transportando materiales de construcción que han llegado al puerto. La mayoría de los materiales provienen de Cuba y Filadelfia, pero ocasionalmente también del interior, río arriba del río Miami. Son materiales destinados al sitio del hospital en el centro de Miami, una ciudad todavía en construcción por todas partes. En ese momento, un jinete silbó y agitó su sombrero. Vaya, está ocupada, Su Alteza Imperial. ¿Qué pasa? ¿Te estás burlando, Lasalle? Estoy ocupada porque tus subordinados vienen torpemente heridos. Bueno, no es como si quisiéramos resultar heridos. El general de brigada Lasalle, comandante de caballería de la Guardia de Nueva Francia, respondió riendo a carcajadas. Lasalle conoce a Pauline desde la expedición a Egipto, y siendo solo 5 años mayor, son prácticamente de la misma edad. Además, como comandante del cuerpo médico bajo la orden hospitalaria, Pauline no podía evitar ver frecuentemente a Lasalle, quien suele resultar herido. Así es como han llegado a tener una relación en la que pueden bromear incluso en el nuevo continente. En ese momento, un joven de aspecto pulcro se paró frente a Pauline. Su Alteza Imperial Pauline. Ya es hora de partir. Es Louis Charles Café, ayudante de la guardia del virrey. La misión reciente de Louis Charles es servir a la persona más noble en el Palacio Virreinal de Nueva Francia después del virrey y la vizcondesa. Es decir, ser asistente de Pauline. Lasalle miró a Charles desde su caballo y se burló con expresión maliciosa. Oh, si no es el ayudante de origen real. ¿Estás siempre pegado a Su Alteza Imperial últimamente? Yo solo estoy cumpliendo órdenes. ¿Qué le parece, Su Alteza Imperial? ¿Es mejor para las citas que yo? Entonces, Pauline, quien ahora también es comandante del cuerpo médico de la orden hospitalaria, resopló. Deja de decir tonterías, Lasalle. ¿No andas persiguiendo a la hija menor de Lafayette, Virginia? No sé por qué esa chica está siempre en Miami cuando su padre está en Washington. En ese momento, Lasalle se quedó sin palabras y tosió nerviosamente. Lafayette y su esposa Adrienne tienen 3 hijas y un hijo, excluyendo a los que murieron de pequeños. La menor de ellos es Marie Antoinette Virginia de Lafayette, nacida en 1782, que ahora tiene 22 años. Siguió a su padre a Estados Unidos, pero curiosamente vino a Miami donde se enamoró de Lasalle. Gracias a eso, Lasalle ha hecho de Miami su guarnición principal, pero ahora ha sido descubierto por Pauline. HMPH. Es difícil engañar los ojos de Nuestra Alteza Imperial. Me lo dijeron tus subordinados en la enfermería. Jajaja. Es natural, ya que han recibido los cuidados de la princesa desde la expedición a Egipto. Bien, entonces. ¿Nos vamos? En barco. Pauline dio media vuelta resoplando mientras veía a Lasalle agitar su mano como diciéndole que se marchara pronto. Vamos, Charles. Debemos ir a Pensacola a ver a Eugene. Después de todo, el núcleo de Nueva Francia, el Palacio Virreinal, está en Pensacola. Sin embargo, incluso llegando a Pensacola, Pauline no tiene tiempo para ver a Eugene. ¿Qué? ¿Eugene no está en Pensacola? Ante la recriminación de Pauline, como si hubiera dejado algún objeto, el comandante en jefe de Sykes esbozó una sonrisa amarga. En realidad, está familiarizado con esto, habiendo escuchado algo similar de manera cortés de la vizcondesa Marie. Mientras recordaba vagamente que extrañaba a su amante Hortense, a quien dejó en París, de Sykes respondió.
Por supuesto, es cierto que Su Alteza el Virrey está en Florida Occidental. Sin embargo, actualmente ha salido al norte para inspeccionar la frontera y realizar entrenamientos militares. ¿Qué puede ser tan ocupado? ¿No debería reservar tiempo aunque sea por el día que vine desde Francia solo para verlo? Disculpe, Su Alteza Imperial. Tengo entendido que nadie solicitó nada. Entonces Pauline preguntó alzando la nariz. ¿Entonces lo que yo hago no es necesario? De Sykes se encogió de hombros. No es así. Su Alteza el Virrey también le ha asignado otra misión. ¿Qué? ¿Qué misión? Construcción del Hospital de Nueva Orleans. En ese instante, Pauline abrió mucho los ojos. Espera un momento. Acabo de terminar de construir un nuevo hospital en Miami. Lo sé. Yo también recibí el informe. Me dijo que construyera instalaciones hospitalarias en Pensacola también, y trabajé enormemente. Y ahora tengo que ir a Nueva Orleans también. De Sykes lo dijo como si fuera a ir a la casa de al lado, pero no es así. De Miami a Pensacola hay aproximadamente 1000 kilómetros. De Pensacola a Nueva Orleans es un poco más cerca, pero aún así son 325 kilómetros. Sin embargo, de Sykes continuó hablando con expresión de estar en apuros pero sin otra opción. No hay alternativa, Su Alteza Imperial. Actualmente, Nueva Francia está en guerra por todas partes. Pero el general Larrey no ha venido al nuevo continente, y el mayor Desgenetes tiene un rango demasiado bajo. No hay más remedio que usted sea la responsable general del hospital. Larrey es el ex médico militar ahora nombrado médico personal del emperador. Desgenetes, mencionado por de Sykes, fue médico militar en la expedición a Egipto en la historia original, y actualmente es un médico militar perteneciente a la guarnición de Nueva Francia. Pero dado que las personas de alto rango no han venido, y las que han venido no tienen autoridad, finalmente Pauline debe supervisar el sector médico-militar. Después de todo, el ejército es una sociedad jerárquica, y para que las cosas avancen, alguien de alto rango debe dar órdenes. No es por nada que Pauline tenía que recorrer los sitios de construcción en Miami. Sin embargo, Nueva Orleans tiene una notable escasez de infraestructura militar. Para consolar a Pauline, quien naturalmente está reacia a ir, de Sykes añadió una zanahoria. Habrá algo bueno si va. ¿Qué cosa? Su Alteza el Virrey pronto irá a Nueva Orleans. Ayudante Charles. De Sykes llamó rápidamente a Charles, quien corrió apresuradamente hacia él y saludó en posición de firmes. Sí, comandante en jefe. Acompaña a Su Alteza Imperial y trasláense a Nueva Orleans. Entendido. Pauline frunció el ceño y suspiró. ¿No tendré que ver a Marie otra vez? Diablos. Su presentimiento no estaba equivocado. Nueva Orleans, la ciudad donde estaba la gobernación donde residían los gobernadores españoles. Aunque Luisiana es nominalmente territorio español, la situación ha cambiado desde que Marie sometió a los oficiales de Nueva España. La gobernación de Nueva Orleans se ha convertido en un espacio utilizado por la élite del virreinato francés. Sin embargo, en esta gobernación, en realidad hay más mujeres que hombres. Pauline Bonaparte, comandante del cuerpo médico de la orden hospitalaria, se desplomó en un sofá de la sala interior de la gobernación vestida con uniforme militar. Ah, el trabajo nunca termina, y otra vez me arrastra la marea. ¿Cuándo podré ver a Eugene? Pauline vino al nuevo continente como jefa del cuerpo médico de la Orden de San Juan. Además, dado que Eugene la está empleando como responsable médica general, está en una situación mucho más ocupada que cuando estaba en la metrópoli. En cambio, Louis Charles, ayudante de la guardia del virrey, que solo está ocupado acompañando a Pauline, le ofreció café con una sonrisa amarga. Su Alteza Imperial. Lamento decirle que mi hermana tampoco ve mucho al virrey Eugene últimamente. ¿Por qué no toma una taza de café? Me ordena construir hospitales militares y él ni siquiera asoma la nariz por Nueva Orleans. ¿Tiene sentido que yo vea más a Marie que a Eugene? ¿No es bueno fortalecer lazos entre parientes? En ese momento, Pauline, la tía política de Eugene, resopló. No seas ridículo. ¿Quién es pariente? Yo soy la verdadera pariente de Eugene. Un compromiso puede romperse en cualquier momento, ¿sabes? Charles miró a Pauline con expresión incómoda, mientras Emily y Laure observaban la escena riendo por lo bajo.
La razón por la que las principales damas de honor del Palacio Virreinal se han reunido en Nueva Orleans es simple. Eugene envió primero todo el gobierno del virreinato junto con la orden de crear infraestructura en Nueva Orleans. Es decir, la gobernación está avanzando hacia el oeste, de Miami a Pensacola, y de Pensacola a Nueva Orleans. Aunque parece que se está trasladando la capital del virreinato de Nueva Francia, la realidad es diferente. El virrey Eugene sigue residiendo en Pensacola y tomando decisiones políticas. Sin embargo, es cierto que a medida que la gobernación se traslada, la influencia francesa se fortalece en Luisiana, que nominalmente era territorio español. Sin embargo, en este proceso surgió un subproducto inesperado. Debido a que Charles fue asignado como ayudante de Pauline, se han vuelto personas que se ven muy frecuentemente. Esta es también la razón por la que Charles no puede enojarse y no sabe cómo reaccionar a las burlas sobre Marie. Por supuesto, puede ser así, Su Alteza Pauline. HMPH, incluso si se casan, puedo tomar su dormitorio. ¿Qué acaba de decir? Esta vez, incluso Charles, ya bastante acostumbrado a las palabras crudas de Pauline, se sorprendió, pero Pauline sonrió con naturalidad y dijo: ¿Qué? Originalmente los reyes tenían amantes. Matrese en titre, era. ¿No sabes que las amantes a menudo monopolizan el afecto del rey? Matrese en titre se refiere a la amante oficial que los reyes franceses tenían durante la época de la antigua Casa Real. A diferencia de las cortes reales orientales, Europa no tiene el sistema de concubinato, por lo que todas estas son relaciones legalmente negadas. Sin embargo, Francia, un país famoso por su apertura incluso en la historia original futura, oficializó la posición de amante. A pesar de esto, para Charles eran palabras demasiado fuertes. De repente, Laure Permont, que estaba escuchando con interés desde el lado, soltó una carcajada. Jaja, realmente es una obra maestra, ¿no, vizconde? ¿Perdón? No, mademoiselle Laure. No soy vizconde. Solo soy un ayudante. ¿Qué está diciendo? La vizcondesa no tiene hijos ahora. Y ese título no es un título imperial francés contemporáneo, sino un título hereditario español, ¿verdad? Entonces, ¿no es Louis el presunto heredero? Entonces Emily, que traía café, intervino con voz tranquila. Según la ley de sucesión, es así. Príncipe. Y probablemente Su Alteza el Virrey no lo dejará así. Charles levantó ambas manos como si fuera demasiado para manejar. No soy un príncipe. ¿Qué dices? ¿Cuántas personas en París no saben que Eugene mintió sobre Fersen y demás? ¿Qué dijeron exactamente en el tribunal para que todos finjan no saberlo? Su Alteza Pauline, el virrey Eugene realmente arriesgó su vida en ese momento. A diferencia de su trato con los príncipes de la Casa de Orleans, Charles habló con actitud amable hacia las damas. Las personas que no estaban en París no lo saben. Lo aterradores que eran Robespierre y los jacobinos en ese entonces. No he olvidado esa gracia, y sé que esa época podría volver en cualquier momento. Entre los tres, solo Emily de Beauharnais estaba en París en aquel entonces. Por eso, solo Emily se estremeció ligeramente, mientras que Laure y Pauline simplemente se miraron entre sí. En lugar de añadir más, Louis Charles miró fijamente a Pauline y le dijo. Además, incluso en broma, desearía que no pensara en cosas como las amantes de la época de la antigua Casa Real. ¿Por qué? ¿Te has enamorado de mí? Jeje, es cierto que extrañamente los soldados me aprecian. Incluso Eugene se enamoró de mí durante la expedición a Egipto. Es cierto que me he enamorado. Pero lo digo por su bien. Louis Charles, sin la menor perturbación tras haber dicho algo extraordinario, continuó. No viva para un hombre. Lo aprendí claramente viendo a mi madre. Ahora era el turno de Pauline de sorprenderse. Cuando estaba a punto de abrir los labios sin poder decir nada, Charles, aparentemente avergonzado, se marchó. Mucho después, Pauline cerró la boca y miró a su alrededor. Como era de esperar, se podía ver a Laure moviendo su trasero, lista para difundir la noticia a las damas de Nueva Orleans. Pauline miró a Emily en lugar de a Laure. ¿Se me acaba de declarar? Dime, Emily. Por lo que escuché, parece que sí. Wow, qué afortunada eres, Pauline. Ahora que lo pienso, ¿no estaban Hippolyte, Marmont, y antes también Andoche enamorados de ti? Ah, y retrocediendo más, también estaban Leclerc y Perron, ¿verdad?
Ante Laure, que enumeraba los hombres que se habían declarado a Pauline, ésta se sonrojó y espetó. Cállate, Laure. A esa edad, los hombres son naturalmente impetuosos, ¿no? En ese momento, Hippolyte Charles, un hombre que una vez se declaró a Pauline, irrumpió corriendo. Tatarata. Pauline miró de reojo a este otro Charles y se rió por lo bajo. Hablar del diablo. ¿Qué pasa, Hippolyte? Todos reunidos. Tengo algo que anunciar a todos. En 3 días habrá un evento, así que prepárense para asistir. ¿Qué evento? El ayudante principal del virrey, Hippolyte, guiñó un ojo y respondió. ¿El lanzamiento del primer barco de vapor militar del mundo? El barco de vapor de Robert Fulton había tenido éxito. Aparentemente, la agenda de la princesa Pauline seguía muy ocupada. Capítulo 342. Aquellos que una vez fueron esclavos de los blancos ahora están en el nuevo continente vistiendo uniformes militares azules. Todos, en formación. ¿Está completa la preparación para la marcha? Esta es la división Miami, compuesta enteramente por soldados negros. Las tropas de esta división fueron formadas usando como núcleo a las fuerzas que luchaban contra el ejército británico en Saint-Domingue, reforzadas con esclavos fugitivos que huyeron hacia el sur. El comandante es Jean-Pierre Boyer, comandante de la guarnición de Miami. Aunque no sabe nada sobre las tácticas de maniobra en frente amplio creadas por Napoleón, es un soldado bien entrenado en la organización del ejército revolucionario francés. El general Mulato, mientras formaba a la división negra, saludó al comandante del cuerpo de Florida, Dumas. Sí, comandante en jefe. ¿Dónde está el vizconde de Alachua? Ahora mismo está en marcha, liderando la división Alachua. Según el plan, llegará en 3 días. Dumas asintió y preguntó nuevamente. Bien. Preparen el lema. ¿Cuál es el lema de nuestro imperio? En ese momento, todas las tropas de la división Miami gritaron al unísono. Libertad. Igualdad. Fraternidad. Aunque la división se llama Miami, actualmente se encuentra en las afueras de Pensacola. Han marchado literalmente atravesando la península, desde Miami hasta Alachua, y luego hasta Pensacola. Por supuesto, esa tierra es territorio francés, pero no es una región donde la autoridad administrativa se ejerza completamente. Por lo tanto, fue esencialmente una marcha que combinó exploración y entrenamiento. Aunque no se compara con las divisiones de élite que vienen de Europa, Dumas se giró al ver esta división que ha adquirido una apariencia bastante militar. Su Alteza el Virrey, la preparación para la revista está completa. Eugene, vestido con el uniforme de gala del virrey, observó la división y luego desvió la mirada. Informa sobre las fuerzas actuales. Sí, centradas en la división de la Guardia del Virrey, la división Florida originalmente comandada por el general Tureau, y la recién formada división de la guarnición gubernamental de Miami. ¿Y las tropas recién formadas? Dumas desplegó la orden de marcha e informó nuevamente. 10.000 de la división Alachua y 10.000 recién reclutados en la división de Nueva Orleans, además de la división Vendée reclutada principalmente entre inmigrantes en Pensacola. Aparte de esto, la división Saint-Domingue enviada desde Saint-Domingue ha sido organizada como guarnición de Miami. Un total de 60,000 tropas. La organización sigue la estructura divisional del ejército imperial francés que Eugene conoce. Por supuesto, el nivel de entrenamiento varía enormemente, y la experiencia de combate es prácticamente cero, excepto para la división de la Guardia del Virrey y la división Florida. Sin embargo, en cuanto a armamento, ninguna otra fuerza en el nuevo continente puede igualarlos. Dumas, quien no conoce la organización del ejército imperial, continuó su informe con cierto malentendido. Aunque es un poco diferente de la organización metropolitana que conocía, cada división es capaz de combate independiente. Probablemente esto también está cambiando en la metrópoli. Combinando regimientos de artillería, caballería e infantería. Sí, es correcto, Su Alteza. Además, Napoleón crea un cuerpo de ejército reuniendo de 3 a 5 divisiones. Quien comanda este cuerpo es precisamente un mariscal. Aunque no hay noticias específicas provenientes de la metrópoli, probablemente para este momento ya han surgido los primeros 13 mariscales. En el nuevo continente no hay mariscales, pero si tuviéramos que elegir uno, sería el virrey Eugene.
Eugene consideró nombrar al departamento militar virreinal como mariscalato, pero miró al jefe de Estado Mayor Jomini. Bien. ¿Quién se encargará del suministro y la construcción de fortalezas logísticas? ¿Jomini? Yo, no, es decir, sí. Por ahora, en Florida ayudará la Société DuPont, y desde Nueva Orleans, la Société Choteau. Planeamos aumentar el número de contratistas que participarán en la logística en el futuro. Parece que los preparativos están completos. Solo falta que llegue una cosa más. Mientras miraba tranquilamente hacia el norte de Pensacola, Eugene frunció el ceño. Necesitamos un barco que pueda remontar el río Mississippi. Es decir, Eugene se está preparando para la campaña de conquista de Luisiana. Desde su llegada a Nueva Francia, Eugene ha llevado a cabo tres cosas importantes. Primero, la diplomacia para asegurar la línea que conecta Luisiana, Florida y Saint-Domingue. Segundo, la política interna de someter y construir un sistema de cooperación con los residentes originales, los nativos y los libertos. Sin embargo, lo más importante fue lo último, la organización del ejército. Por muy bien que se consoliden la política interna y la diplomacia, al final una colonia en el nuevo continente implica asegurar tierras que no están vacías. Aunque se minimicen las fricciones, son inevitables los enfrentamientos con los nativos o con las potencias europeas establecidas. Eugene planeaba superar esta situación con un abrumador ejército avanzado al estilo europeo. Para ello, había una fuerza crucial. La fuerza naval para dominar el río Mississippi. El comandante en jefe de Sykes informó cautelosamente a Eugene. Es difícil movilizar la flota española del Caribe. Pero con nuestra flota, podría ser posible. ¿Llamamos al Horus? ¿Un buque de línea remontando un río? Las naves de transporte normales han regresado a la metrópoli para la tercera flota de inmigrantes. Necesitamos otro tipo de embarcación. Parece que tiene algo en mente. Eugene se encogió ligeramente de hombros y respondió. Tengo algo, pero debemos conquistar militarmente toda la región del Mississippi dentro de este año. Si se retrasa demasiado, no nos quedará más remedio que solicitar una flota de apoyo al virreinato español como medida de emergencia. Ya estamos en el otoño de 1803. Si Eugene tuviera el lujo de pasar 20 años en el nuevo continente, podría proceder con todo lentamente. Pero Eugene pensaba que el viejo continente probablemente no esperaría tanto. Incluso si Napoleón se mantuviera quieto, Pitt de Inglaterra ciertamente no lo haría. Fue entonces cuando. Eugene. No, Su Alteza. Noticias urgentes desde Miami. Dicen que Fulton ha tenido éxito. En el momento en que el ayudante Hipólite corrió a informar, Eugene se levantó de un salto de su silla en el estrado. Finalmente había llegado la noticia que esperaba. Mientras observaba la flota avanzando vigorosamente hacia el horizonte lejano, DuPont se rascó la cabeza. Realmente no pensé que flotaría. El humo todavía llena todo el puerto. Todo el puerto de Miami está impregnado del acre olor a carbón, recordando que esta situación es real. En ese momento, el marqués de Lescure, un hombre blanco orgulloso de su piel bronceada, silbó y dio palmadas en el hombro de DuPont. Yo. Excelente. Esto es totalmente un logro de la Société DuPont. Vamos, exagera usted. Señor administrador jefe Lescure. Yo solo operé las instalaciones de la fábrica, y además, la maquinaria la hizo Brunel, ¿no? Pero la Société Brunel aún no existe, ¿verdad? Todo el mérito es para los superiores en estas cosas. Oye, ¿dónde está Monsieur Brunel? Apenas terminó de hablar, apareció un hombre con una tupida barba vestido con ropa de trabajo al estilo inglés. Así es como pasan el tiempo aquí. ¿Los dos? Es Mark Brunel, un ingeniero que ha trabajado en Nueva York, Londres, París, y ahora en Miami. Eugene lo reclutó anteriormente con un salario enorme, y cuando vino a Estados Unidos, lo siguió y supervisó las instalaciones de máquinas herramienta. En particular, el equipo de ingenieros que se mueve con Brunel es casi de primer nivel incluso en Europa. El barco que emite humo que desaparece en el horizonte fue conceptualizado por Fulton, planeado por DuPont, pero quienes realmente lo construyeron fueron el equipo de Brunel. Sin embargo, Brunel, mostrando más fatiga que sensación de logro, habló ruidosamente. No tenemos tiempo para esto. Monsieur DuPont, y mi señor marqués de Lescure.
Ese barco es solo para mostrar, tenemos que cumplir con el volumen de producción de armamento que Su Alteza el Virrey ha solicitado. El barco de vapor, la primera embarcación propulsada que se exhibe en el nuevo continente. En realidad, incluso en el viejo continente, solo se habían producido algunos prototipos. Ese barco que ahora se dirigía al mar era el primero en ser comercializado. Sin embargo, para Brunel, un técnico práctico, los problemas prácticos eran más urgentes que el éxito de la invención. Especialmente, la construcción manual de la cinta transportadora aún no se ha completado. Esta es la cinta transportadora de proceso que se hará famosa en la historia original futura como el sistema IR. Por supuesto, todavía está lejos del siglo XX, así que no es un proceso automatizado. Pero incluso con una cinta transportadora operada manualmente, un método de producción dividido en tareas especializadas es posible a principios del siglo XIX. Simplemente no existía la idea de dividir el campo de fabricación para producir de esta manera. En cualquier caso, Europa estaba dominada por la producción artesanal, y el cartel Beauharnais de Eugene no era muy diferente. Las armas, la pólvora y los productos se fabricaban simplemente con más artesanos. Pero al llegar al nuevo continente, Eugene ordenó un nuevo sistema. Dividir todo el proceso, asignar trabajadores que solo se encarguen de cada parte y llevar a cabo toda la producción. Esto también era inevitable en el nuevo continente, donde casi no había artesanos y había que emplear a trabajadores no cualificados recién llegados como inmigrantes. Sin embargo, DuPont y Brunel, acostumbrados al método europeo, tuvieron dificultades, y apenas lo introdujeron por primera vez en este proceso del barco de vapor. DuPont se relamió. ¿No podríamos usar cintas transportadoras solo para el proceso de fertilizantes y omitirlas en el proceso de pólvora? Hay muchos cuasi profesionales en el área de la pólvora que se están resistiendo fuertemente. Hágalo si obtiene permiso de Su Alteza el Virrey. No, ¿por qué insiste en este método? Parece que la eficiencia es menor. Ante la queja de DuPont, Lescure se rió a carcajadas. En cambio, más inmigrantes pueden conseguir trabajo. Vamos, trabajen más duro. No ha escuchado lo que dije. Mi señor Marqués. Hay montañas de problemas que debe resolver. Ahora mismo, la lista de los nuevos inmigrantes no ha salido. No puedo contratar trabajadores. Ah, ¿eso lo voy a instruir a mis subordinados? Brunel gritó a Lescure, que intentaba abandonar rápidamente el lugar. Complete la lista hoy mismo. Solo así podremos enviar uniformes, municiones y armas antes de la fecha límite para la partida que realizará Su Alteza el Virrey. Detrás de la elegante revista de tropas del Virrey y los generales. Entre las tribulaciones de los empresarios, administradores y técnicos que realmente proporcionan los suministros, el humo en el puerto de Miami se disipó. Junto con la imagen del barco de vapor y la flota de escolta desapareciendo más allá del horizonte. La flota se dirigía a Nueva Orleans. En el lugar donde el río Mississippi fluye y se encuentra con el mar, algo curioso flotaba en Nueva Orleans. Tiri. Un barco que emite humo. Sin velas, quemando carbón, avanza por sí solo. Para traer este barco hasta Nueva Orleans, se movilizaron los 11 buques de línea de la flota de Nueva Francia. Después de todo, todavía no es capaz de cruzar el mar completamente por sí solo. Sin embargo, todos miran este barco con asombro. Construirlo solo tomó 3 meses. Ja ja ja. Fulton, el constructor del barco de vapor Bonaparte, estalló en risas. Incluso Eugene estaba un poco sorprendido, ya que no esperaba que fuera tan rápido. Mientras observaba tranquilamente el barco que emitía humo, Eugene se volvió hacia Fulton. ¿Ya tenías la tecnología, señor Fulton? ¿Qué? ¿No se lo dije? Que estaba construyendo un submarino. El submarino fracasó, pero no fue porque no tuviera un motor de vapor, sino porque fallé en la impermeabilización y el tratamiento del aire. No fue solo eso, ¿verdad? Fulton se encogió de hombros. El cartel Beauharnais de Su Alteza el Virrey tiene muchos técnicos excelentes. Fueron de gran ayuda para hacer el prototipo. Por supuesto, en realidad es el poder de las máquinas herramienta británicas. Todavía ni Nueva Francia ni la Francia metropolitana tienen la tecnología para fabricar todas las máquinas de precisión. Pero el equipo de ingenieros británicos que Brunel trajo hizo realidad la idea de Fulton. Eugene desvió la mirada. Se pueden ver numerosos altos funcionarios del Palacio Virreinal francés.
Pero el primer paso de Eugene no fue hacia la vizcondesa Marie, ni hacia el yerno ruso Felipe, ni hacia Pauline que soñaba con ser la favorita. Sorprendentemente, Eugene se paró frente a un soldado nativo de ojos azules. Bien, vizconde de Alachua. ¿Lo ves, el barco? Sí, Su Alteza. Ese barco es el símbolo de la civilización europea. Lleva el barco de la civilización y el fuego de Prometeo al río Mississippi y las grandes llanuras. ¿Puedes hacerlo? El vizconde nativo, quien recibió el apellido Alachua de Eugene. Micanopy de Alachua hizo un saludo en posición de firmes. Detrás de Eugene, se ve a el amigo Lasalle, a quien conoció durante su primer encuentro con Francia, guiñando un ojo. El gran señor nativo, Micanopy, exclamó con fuerza. Extenderé la gloria del imperio francés por toda Luisiana. ¡Viva Bonaparte! Simultáneamente, el marqués de la frontera Chouteau de Saint Louis, el comandante Toussaint que vino corriendo desde Miami, y el gobernador Salcedo de España hicieron una reverencia al unísono. ¡Viva Bonaparte! 12 de diciembre de 1803. El barco de vapor Bonaparte llegó a Nueva Orleans. Ese día, las divisiones Miami y Alachua de Nueva Francia avanzaron simultáneamente hacia el norte. Fue el primer día en que la región del río Mississippi entró bajo el dominio directo de Nueva Francia. Capítulo 343. A principios del siglo XIX, Estados Unidos mantiene básicamente relaciones amistosas con Francia. Por mucho que sea así, los dueños de este nuevo continente somos nosotros, los Estados Unidos. No podemos entregarlo a los europeos. Febrero de 1804, Washington sigue siendo una temporada fría donde no quieres apartarte de la estufa. Por eso, al presidente Jefferson no le agradaba el visitante no invitado del sur que hablaba acaloradamente. Sin embargo, cuando el interlocutor es un senador, resulta difícil echarlo aunque sea un visitante inoportuno. Además, en esta época, el presidente federal es, en cierto sentido, una figura con menos poder que un gobernador. Inevitablemente, el presidente de 61 años en su tercer año de mandato miró al joven senador de 37 años y preguntó. Senador Jackson, ¿de quién estás hablando? En fin. De Francia, por supuesto. Señor presidente. ¿No he dicho varias veces que nuestro gobierno federal no tiene intención de luchar contra Francia? Además, el gobierno virreinal de Nueva Francia no está mostrando ninguna actitud agresiva. Mirando de reojo los informes sobre el escritorio, el presidente Jefferson se ajustó sus anteojos. Sobre todo, para nuestro gobierno federal de Estados Unidos, habiendo obtenido los derechos de navegación de Nueva Orleans, no hay motivo para una guerra. Los anteojos son uno de los objetos que muestran el avance tecnológico más reciente de la óptica del siglo XVIII. Se popularizaron especialmente en Inglaterra, y las élites estadounidenses, descendientes de inmigrantes ingleses, también solían usar anteojos con frecuencia. Sin embargo, como se consideraba que restaban dignidad, también era algo que rara vez se incluía en los retratos. Por otro lado, Jackson, de origen humilde aunque con buena vista, miró los anteojos con desagrado y habló bruscamente. 300.000. ¿Qué significa eso? El número de franceses que han llegado a Florida, Louisiana y la región de Nueva Orleans. Se dice que su objetivo es 1 millón. Y eso solo contando las flotas oficiales de inmigrantes. Jackson, pronunciando todos los nombres de lugares en inglés, alzó la voz con las venas del cuello hinchadas. Si también entran inmigrantes no oficiales, quién sabe cuándo superarán los 2 millones. Esto significa que está surgiendo un poder enorme que amenaza a nuestros Estados Unidos en América del Norte, señor presidente. Su tono áspero, añadiendo meticulosamente el título formal, resultaba aún más desagradable. Jefferson frunció el ceño. De hecho, Jefferson, quien en la historia original futura sería recordado como el autor de la Declaración de Independencia, amigo de Lafayette, partidario estadounidense de la Revolución Francesa y héroe de la compra de Luisiana, podría fácilmente ser considerado un pacifista. Sin embargo, se descubre que también fue Jefferson quien decidió el primer ataque militar extranjero de Estados Unidos contra los piratas del norte de África en 1801. Esto sucedió cuando Francia estaba ocupada atacando Egipto. Por lo tanto, no es que Jefferson esté evitando un enfrentamiento por miedo a Francia. Simplemente hay razones por las que no quiere luchar contra Nueva Francia. Jefferson, mirando fijamente a Jackson, habló.
Señor Jackson, ¿sabe cuánta población tiene Nueva España? Jackson, que no tenía ningún interés en Nueva España, es decir, Nueva España, dudó. Bueno, unos 3 millones. 8 millones. Por supuesto, contando a indios, negros y mestizos. Aún así, ¿no es el doble de la población de nuestros Estados Unidos? Aquí, la población de Estados Unidos se refiere a los 4 millones de blancos, excluyendo a 1 millón de esclavos. Naturalmente, la cifra excluye a los nativos que viven en el territorio. Aunque la población nativa no es tan numerosa como en América Latina, de todos modos muestra la percepción de que no son estadounidenses. Esta es la actitud típica de Jefferson, quien, a pesar de haber tenido una amante de origen esclavo, Sally Hemings, con quien incluso tuvo hijos, sigue viviendo como dueño de una plantación con esclavos. Jefferson, frunciendo el ceño, reprendió a Jackson. Es precisamente el problema de población que mencionaste, señor Jackson. Nueva España, con 8 millones de habitantes, no es una amenaza para nosotros. ¿Cómo podría una colonia francesa, que apenas alcanza los 300,000, ser una amenaza? Por supuesto, en la historia original futura, Estados Unidos aplastaría a la República Mexicana, sucesora de Nueva España. Así asegurarían California y Texas, obteniendo minas de oro y vastas cantidades de petróleo. Pero en 1804, en este momento, todavía hay suficiente territorio dentro de Estados Unidos. Jefferson está señalando este punto. Somos una nación joven y todavía hay muchas tierras por explorar dentro de nuestro propio territorio. Pronto llegará el punto límite. Ya hay grandes conflictos entre los dueños de plantaciones en el sur. Además, los esclavos negros que huyen a Florida también son un problema. No quiero darle lecciones a un senador, pero ¿no cree que la guerra sería el verdadero problema? De repente, Jefferson se levantó, miró fijamente a Jackson y habló casi escupiendo las palabras. ¿Dijiste 300,000? La población de Francia es de 30 millones. Además, tienen un ejército victorioso en el continente europeo. Sobre nuestras cabezas está la Marina Británica. Y piensa en el informe Simcoe. Jefferson fue embajador en Francia. En ese tiempo, mantuvo una vida social tan activa que incluso tuvo un romance con la famosa pintora parisina María Cossuay. Por lo tanto, conoce exactamente el poder de Europa y el potencial de Francia. Sobre todo, está el problema del informe Simcoe recientemente revelado por Lafayette. Gran Bretaña, la potencia marítima europea que una vez dominó todo el territorio de Estados Unidos. Mientras este país siga amenazando a Estados Unidos, ser hostil con Francia es impensable. Jackson, dudando un momento, dijo. Pero el embajador británico negó eso, ¿no? Por supuesto. ¿Hay algún país enemigo que admita abiertamente que planea una guerra? Pero tanto tú como yo hemos luchado realmente contra Inglaterra. Inglaterra podría volver en cualquier momento. Si dejamos a Nueva Francia en paz, podría convertirse en una segunda Inglaterra. Viendo a Jackson saltar de nuevo, Jefferson agitó la mano. ¿No estarás demasiado atado a los intereses regionales porque Tennessee limita con Florida? Recuerda que ahora eres un senador federal. Mientras era expulsado por el presidente Jefferson, Jackson miró hacia atrás y rechinó los dientes. Definitivamente verá que tengo razón, señor presidente. Esta es tanto una profecía de Jackson como un futuro que no se realizó en la historia original. Se dice que hay dos tipos de profecías. La profecía suicida y la profecía autocumplida. La primera se refiere a una predicción que no se realiza porque quienes la escuchan primero se preparan. Pero la segunda es completamente diferente. Es una profecía que se convierte en realidad porque quienes desean cumplirla se esfuerzan por hacerla realidad. Jackson, como profeta, ahora ha regresado a su base para lograr su profecía autocumplida. Es Knoxville, la capital del estado de Tennessee a principios del siglo XIX. Esto no puede seguir así. Señor Calhoun, ¿no estás de acuerdo conmigo? Jackson, sentado en su oficina en Knoxville, preguntó refunfuñando. La persona sentada justo enfrente, organizando documentos, es John Calhoun. Un abogado de Carolina del Sur, graduado de la Universidad de Yale. En la historia original futura, competiría con Jackson y se convertiría en vicepresidente, pero ahora es solo un político novato. Recién había obtenido su licencia de abogado y se había convertido en asistente del senador Jackson tras frecuentar Washington.
De repente, Calhoun asintió y le dijo a Jackson. Por supuesto, senador. En mi estado natal, Carolina del Sur, sigue ocurriendo el mismo problema. Son los esclavos, ¿verdad? Así es. Los esclavos escapan y cruzan a las zonas indias. Luego, los indios usan la fuerza para impedir que recuperemos a los esclavos. Y ahora se han añadido los franceses. Escuchando a Calhoun, Jackson chasqueó la lengua. Efectivamente, Nueva Francia es el problema. Los ingleses son seres amables que nos suministran esclavos. En cambio, Nueva Francia está liberando a nuestros esclavos a su antojo. Aunque Jackson originalmente provenía de las clases bajas, tuvo tanto éxito por sus propios medios que ahora es dueño de una gran plantación. Especialmente en este momento, también fue el responsable de crear el estado de Tennessee, el oeste inexplorado de Estados Unidos. Por lo tanto, era verdaderamente un pionero respetado en todo el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, un pionero en el nuevo continente es esencialmente alguien que expulsa a los nativos. Jackson era similar, y en la historia original ganó notoriedad por las masacres de nativos. Todavía no había llegado a ese punto, pero ya actuaba como comandante de la milicia, moviéndose entre el estado de Tennessee y el territorio de Mississippi. Hay una razón por la que alguien de origen humilde se convirtió en senador en sus 30 años. En ese momento, un joven soldado de 31 años sentado en el sofá de enfrente habló. Incluso les dan armas. ¿Qué quieres decir, señor Harrison? Cuando los esclavos negros escapan del sur, en Florida les dan certificados de identidad como negros libertos. Luego, si sirven en el ejército, les dan ciudadanía francesa. Al oír las palabras de Harrison, Jackson exclamó con cara de incredulidad. Malditos franceses. ¿Darle armas a un esclavo? ¿Acaso quieren morir? Si esto continúa, el mundo civilizado de este nuevo continente colapsará. El nombre del joven es William Henry Harrison, un soldado de Virginia. Ganó fama en las guerras contra los nativos, y el expresidente Adams, de la misma región, lo favoreció, nombrándolo administrador del territorio del noroeste a la temprana edad de 25 años. Actualmente se desempeña como administrador del territorio de Indiana, que limita con el norte de Tennessee, lo que lo convierte prácticamente en gobernador. Pero, ¿por qué Harrison, que no es de Virginia, está en la oficina de Jackson? Los dos hombres tienen algo en común. Ambos creen que deben expulsar a los nativos y crear un gran Estados Unidos. Al final, en la historia original futura, Jackson se convertiría en el 7º presidente y Harrison en el 9º, por lo que podría decirse que captaron exactamente lo que el pueblo estadounidense deseaba. Además, la idea de que Nueva Francia se convertirá en una amenaza no es solo la opinión de las personas reunidas aquí. Es la opinión pública que se está formando entre los ciudadanos del sur de Estados Unidos. Los partidarios que estaban de pie alrededor del sofá también hablaron animadamente. No podemos quedarnos así. Pero el gobierno federal es reacio a luchar contra Francia. Es porque los profranceses han tomado el poder. En realidad, nuestro partido demócrata republicano es profrancés. De todos modos, la caballería federal nos moverá. Jackson, sumido en sus pensamientos, torció la boca. No, hay un ejército que puede moverse. De repente, cuando Harrison, Calhoun y otros partidarios se volvieron hacia Jackson, este levantó lentamente un dedo. Tengo otro cargo además de senador. Soy el comandante de la milicia del estado de Tennessee. La milicia. Estados Unidos es un país que nació sin un ejército regular, luchando contra el ejército británico con tropas reunidas voluntariamente entre civiles. Además, el gobierno federal todavía era débil, y la frontera era tierra sin ley donde había que luchar contra bandidos, nativos y fuerzas residuales del ejército británico. Así nació la milicia, un ejército formado por los residentes del estado para protegerse a sí mismos. Aparte de su cargo como senador, Jackson había sido elegido comandante de la milicia. Era muy adecuado como comandante de milicia porque luchaba bien y masacraba a los nativos según deseaban los residentes. Y ahora pretende utilizar esta fuerza militar. Calhoun, todavía joven y sin experiencia militar, preguntó sorprendido. ¿Va a atacar Nueva Francia con la milicia? ¿Qué estás diciendo? Ellos son un ejército regular. A menos que luchemos a nivel del gobierno federal, no podemos hacer la guerra con la milicia. Entonces, ¿qué piensa hacer? Jackson habló con solemnidad. Arriesgaré mi vida para salvar a la nación y la civilización.
Justamente, en nuestro estado de Tennessee se está produciendo una fuga masiva de esclavos. Mientras Harrison, Calhoun y otros partidarios asentían, Jackson declaró: "Debo recuperar esos esclavos". Así comenzó el histórico suceso en el que la milicia del estado de Tennessee invadió por primera vez una frontera. Eugene escuchó esta noticia en Nueva Orleans. Dímelo de nuevo. ¿Quién está invadiendo la frontera norte de Pensacola? Originalmente, quien coordina la inteligencia bajo Eugene es, por supuesto, Roche Jacqueline. Pero Roche Jacqueline estaba en un viaje atravesando el continente para negociar con el gobernador ruso de Alaska. Por lo tanto, quien trajo el informe urgente fue Jomini, el hombre que recientemente estaba formando un estado mayor. La milicia del estado de Tennessee. En pocas palabras, la Guardia del Estado. ¿No habrán confundido a un grupo de guerreros nativos o rebeldes? Ya es hora de que aparezcan los radicales nativos. Lamentablemente, todos son blancos. Dicen que hablan inglés. Jomini recitó el informe enviado por Juneau desde el Palacio Virreinal de Pensacola. El comandante es Andrew Jackson, senador por el estado de Tennessee. Según ellos, han venido a buscar esclavos. En ese momento, Eugene suspiró. Ha venido un hombre que grita América primero en el siglo XIX. Febrero de 1804. En una situación en la que Nueva Francia aún no había tomado completamente Luisiana. Estados Unidos se movió primero. Por la incitación de Andrew Jackson, que proclamaba América primero. Capítulo 344. En primer lugar, nadie en Francia sabe quién es Andrew Jackson. ¿Qué diablos es una milicia? De hecho, como Hippolyte acaba de mencionar, casi nadie sabe qué es una milicia. Los funcionarios del gobierno virreinal de Nueva Francia, recién llegados de Francia continental, saben muy poco sobre el Nuevo Mundo. Así que naturalmente nadie puede saber quién es Jackson. Curiosamente, fue Louis Philippe, el príncipe consorte de la corte imperial rusa, quien ofreció la respuesta. La milicia es un sistema característico de Estados Unidos. En inglés se llama militia. Como el gobierno federal todavía no tiene un ejército adecuado, no existe una guardia estatal, y no tienen nuestra tradición de caballeros nobles, los ciudadanos son quienes luchan. Me suena familiar. ¿La Guardia Nacional? Ah. Entonces son como los jacobinos que van por ahí fusilando gente. Cuando Hippolyte y Junot se sorprendieron, Philippe, que también había visto la Guardia Nacional, negó con la cabeza. No son tan radicales, o mejor dicho, extremistas. Ya han pasado casi 20 años desde la independencia de Estados Unidos, y los recuerdos de la guerra están distantes. Entonces, ¿por qué están confrontando tan agresivamente? Bueno, Al observar la milicia que aumentaba su ímpetu en las afueras de Pensacola, Philippe sonrió amargamente. Los sureños son un poco más rudos que los norteños con los que principalmente me he encontrado. Su número es de aproximadamente 6,000, lo que en términos franceses equivale a una fuerza de nivel de brigada. Sin embargo, su ímpetu era tan feroz que superaba al de 3 divisiones juntas. De repente, uno de los milicianos en confrontación disparó su arma. ¡Bang! Afortunadamente, como era un mosquete anticuado con alcance corto, la bala no alcanzó su objetivo. Sin embargo, la tensión aumentó aún más. Se podía ver a los soldados de la división defensiva de Pensacola, que estaban en estado de confrontación, tensándose y agarrando apresuradamente sus armas o cargándolas. En ese momento, los milicianos estadounidenses comenzaron a gritar. ¡Fuera de aquí, indios! Dios mío, los negros tienen armas. Mira eso, hay damas en el pueblo. Seguramente están siendo ultrajadas por esclavos negros. Debemos rescatarlas de inmediato. De alguna manera, la razón de su excitación no era simplemente por su rudeza. Esto se debe a la división Miami que ahora está desplegada en Pensacola. La división Miami está compuesta por una mayoría mixta de negros e incluye algunos soldados nativos. Pero desde la perspectiva de los sureños estadounidenses, los negros son esclavos y los nativos son enemigos mortales. Por supuesto, desde el punto de vista francés, estas son circunstancias internas que no les conciernen, así que Junot preguntó a Philippe con desagrado. Como no domino bien el inglés, ¿esos tipos no vinieron a liberar Pensacola? De alguna manera suena como si eso fuera lo que están diciendo.
Por supuesto, si soy sincero, sería mentira decir que no me resulta incómodo trabajar con otras razas. Junot observó el frente a través de su telescopio y ladeó la cabeza. Es para tanto. Pero la milicia del estado de Tennessee ya estaba en un estado de excitación pre-asalto. Hay que quitarles las armas. Al ataque. Oh. Defendamos la civilización blanca. Rescatemos a las damas. En realidad, habían pasado al menos 7 días desde que comenzó la confrontación. Esto se debe al tiempo que tomó desde que Eugene recibió el informe, partió de Miami y navegó hasta Pensacola. Después de mantener un enfrentamiento bastante paciente hasta ahora, cuando la división Miami llegó junto con Eugene, se desató el caos. Al ver la escena, Eugene se volvió hacia Dumas, el comandante de artillería. Dumas. Sí, Alteza. Prepara el lanzamiento del unicornio. Dumas, sorprendido, informó apresuradamente. Si hacemos eso, podríamos iniciar una guerra. Simplemente asegúrate de no darles. Dispara. Ah, entendido, Alteza. Dumas ordenó rápidamente a la artillería que se preparara. Hasta que se realizara el encendido, la Guardia Virreinal de Eugene, la División Miami y la División Pensacola esperaron tensamente. Justo cuando los soldados de la milicia estaban a punto de cargar gritando, finalmente comenzó el encendido. Chiik, boom. Es una especie de proyectil que explota en el aire. Sin embargo, el estruendo fue tan tremendo que los milicianos que avanzaban se dispersaron en pánico. Los soldados que hasta hace poco estaban llenos de determinación para matar a todos los soldados negros, ahora gritaban frenéticamente. Artillería. Es la guerra. Al ataque. ¿Qué demonios? ¿Los negros también tienen cañones? No, no. Son los franceses. Valientes pero sin experiencia en combate real. Esa es la verdadera naturaleza de la milicia. Eugene, observando la escena caótica, ordenó a Junot. Megáfono. ¿Qué? Sí, señor virrey. Preparen 50 hombres. Al momento siguiente, 50 soldados de la guardia de Eugene gritaron con megáfonos. Todos, formen filas. Vamos a dialogar. Cuando el sonido de los megáfonos llegó, los milicianos que causaban alboroto en la frontera norte de Pensacola se detuvieron al unísono. Al mismo tiempo, alguien comenzó a acercarse a caballo desde el centro de los milicianos. Era un hombre con un cabello impresionantemente despeinado, como si hubiera sido golpeado por una bomba. Clop, clop, clop. El hombre a caballo, Andrew Jackson, exclamó vigorosamente. Vaya, fucking Jesús. Disparar con cañones, eso es varonil. Oye, muchacho. ¿Tú eres el virrey francés? Por supuesto, Eugene ya tiene 23 años, y ya no está en edad de ser llamado muchacho. Sin embargo, como se había afeitado pulcramente, parecía más joven. Después de mirar fijamente a Jackson por un momento, Eugene avanzó a caballo y respondió. Sí. Soy el virrey Eugene Bonaparte. Señor Jackson. Fue el momento del primer encuentro de Eugene con Jackson, el hombre que inauguraría la política popular de los futuros Estados Unidos, el origen del populismo. Jackson no es un fanático de la guerra en absoluto. Lamento conocernos así. Tampoco quiero librar una guerra. Pero cuando la frontera es caótica y nuestras propiedades son violadas, ¿qué podemos hacer? Jackson declaró nada más sentarse, con su inglés sureño extremadamente tosco. Definitivamente no es la actitud de alguien que vino a negociar. Por supuesto, como trajo a la milicia, es difícil decir que vino a negociar, pero si hubiera querido pelear, habría usado las armas desde el principio. El hecho de que esperara hasta que Eugene trajera a los soldados negros muestra las verdaderas intenciones de Jackson. Una demostración de fuerza. Si ocurre un enfrentamiento, lo usa como pretexto para obtener concesiones, y si el oponente es fuerte, lo usa como excusa para negociar. Sin embargo, desde la perspectiva de Eugene, estaba claro que, aunque lo supiera, era un oponente difícil de tratar. Sentado en el salón del Palacio Virreinal de Pensacola, Eugene miró a Jackson y dijo. ¿Propiedades? El estado de Tennessee ni siquiera comparte frontera con nosotros. El territorio de Mississippi es prácticamente tierra sin ley. ¿Sabes esto?
Ahora mismo hay un ladrón llamado Samuel Mason causando problemas, así que el administrador territorial, William Claiborne, ni siquiera puede prestar atención al control de esclavos. ¿Qué está tratando de decir? ¿Esclavos? Francia no reconoce la esclavitud. Entonces Jackson golpeó la mesa y gritó. Nosotros somos diferentes. La esclavitud es legal. Y los esclavos están escapando a tu territorio, violando nuestra propiedad. Calhoun, Harrison y el ayudante de la milicia, Daniel Patterson, que estaban detrás de Jackson, asintieron. Actualmente, la mayoría no son figuras importantes. Sin embargo, en apenas 10 años, la mayoría de ellos se convertirán en figuras clave de Estados Unidos. ¿Cómo? Porque se convertirán en héroes a través de la guerra anglo-estadounidense y la llamada masacre india. Como Eugene ha presenciado directamente, la llamada discriminación racial de los sureños estadounidenses ya es grave. Por supuesto, si se analiza, podría deberse a que los sureños interactúan más con los negros y los nativos. Eugene frunció el ceño y respondió. Reforzaremos el control fronterizo. Entiendo que eso significa que devolverán a los esclavos. Las personas que ya han cruzado nuestra frontera están en proceso de recibir la ciudadanía francesa. Eso sería problemático. Entonces Jackson gruñó y gritó. Entonces deben compensarnos. Además, ¿qué pasa con los nativos? Ellos cruzan las fronteras y no respetan las leyes y el orden de la sociedad civilizada. Distinguir entre negros y nativos parece extraño a primera vista. Pero no esclavizar a los nativos es una regla establecida desde que España creó sus primeras colonias. Aunque parezca extraño para los contemporáneos modernos de la historia original, los europeos antes de la era moderna tenían un principio extraño. Los nativos del Nuevo Mundo eran, después de todo, humanos, mientras que los negros no lo eran. Por eso, los nativos eran reconocidos como humanos y tratados solo como sirvientes, mientras que los negros eran esclavizados. Jackson, bajo esta tradición, trata a los nativos no como esclavos, sino como bárbaros. Por otro lado, Eugene, aparte de ser un transmigrante, es alguien que creció durante la Revolución Francesa. El virrey Eugene, que ya ha otorgado el título de gran jefe a los nativos, frunció el ceño y replicó. Señor Jackson, ha recibido autoridad legal del gobierno federal para estar aquí. ¿Qué? Si quiere pelear aquí, adelante. Nosotros los franceses no somos una nación que retrocede ante el combate. Sin embargo, si desea negociar. En ese momento, Eugene torció la boca. Al menos obtenga la autoridad del gobernador del estado de Tennessee. El actual gobernador es John Sevier, ¿verdad? El gobernador de Tennessee, John Sevier, tiene el mando supremo de la milicia. Pero resulta que Jackson es rival político de Sevier. Incluso en las elecciones para gobernador, apoyó a Archibald Roane, el oponente de Sevier, y fracasó. Si Sevier se enterara de la milicia que Jackson ha traído, ¿qué pasaría? Naturalmente, emitiría una orden de retirada urgente. De cualquier manera, un enfrentamiento entre el ejército regular francés y la milicia estadounidense no sería una simple disputa, sino un gran desastre internacional. Jackson miró fijamente a Eugene y se levantó bruscamente. Conoces bien el sistema de los Estados Unidos. Pero, esto no ha terminado. Con pasos imparables, Jackson y su séquito abandonaron el palacio virreinal. Es como si fuera mentira que estuvieran amenazando a Pensacola hace un momento. Eugene, mirando su figura alejándose, espetó. Habla mucho para alguien que ni siquiera fue elegido por el pueblo. ¿Qué? ¿No es ese hombre un senador? Según el informe. Al igual que en Francia continental, en Estados Unidos el Senado tampoco se elige por voto directo, Lesquire. Lo elige la legislatura estatal. Además, él y el gobernador incluso tuvieron un duelo. Mientras explicaba a Lesquire, que no entendía bien ni la situación francesa ni la estadounidense, Eugene sonrió amargamente. Porque todos los funcionarios del Palacio Virreinal de Nueva Francia tenían cara de asombro. Ciertamente parecía que el combate estallaría en cualquier momento. Pero aunque fue ruidoso, solo hicieron amenazas y luego se retiraron. ¿Para qué vinieron entonces? Parece que fuimos utilizados para las elecciones, ¿no? Solo Eugene pudo ver a través de esto. Porque es una táctica que los políticos estadounidenses modernos de la historia original usan muy frecuentemente. En una democracia, las elecciones determinan quién tiene la autoridad final.
Esa es la razón por la que nuestro país, después de pasar por numerosos acontecimientos, terminó con una monarquía constitucional imperial. Que los votantes caprichosos decidan todo. Jomini, que en realidad es suizo, exclamó durante su informe como si fuera francés. Sin embargo, hay algo de verdad en las palabras de Jomini. El llamado sistema de democracia directa es sorprendentemente vulnerable a la agitación. Si el pueblo lo desea, las guerras deben librarse incluso si los políticos no lo desean. Por el contrario, hay casos en los que los políticos deliberadamente incitan a la guerra para obtener el apoyo del pueblo. Este es precisamente el método que Jackson está utilizando ahora. Philippe, experto en Estados Unidos, asintió. La Federación Americana no es un sistema donde el presidente decide todo. Sin embargo, cuando los votantes de cada estado en todo el país movilizan, la historia cambia. Tengo entendido que el partido gobernante actual es el Partido Democrático Republicano, pro-francés. ¿No es Jackson también del Partido Democrático Republicano? Varía según el estado. Monsieur Lesquire, además, Jackson solo es democrático republicano de nombre, pero como político sureño, actúa por su cuenta. Sus intereses difieren de los políticos de Washington, que son principalmente de Virginia. En resumen, Jackson necesita un punto de inflexión para ascender. Y surgió una buena oportunidad en el sur. Ocurrió un incidente donde esclavos negros huían a la colonia francesa de Florida. Jackson está tratando de convertir esta situación en un estallido de sentimiento antifrancés. Jomini explicó mientras revisaba los documentos. El problema es que este Jackson representa los intereses de los residentes de Tennessee, Carolina del Sur, Georgia y el territorio de Mississippi. No debería ser un político tan importante todavía. Ahora la posibilidad es alta. De repente, Jomini sonrió enigmáticamente mientras miraba a Eugene. Con esta actuación, es muy probable que el apoyo a Jackson aumente a nivel nacional. Por supuesto, la razón por la que Jomini sonríe es porque ha aumentado la posibilidad de que estalle una guerra. Actualmente se está desarrollando la ofensiva del río Mississippi, pero eso no da a Jomini mucho margen para destacarse. Por otro lado, ¿qué pasaría si surgiera un conflicto con Estados Unidos? De alguna manera, el hecho de que otros generales también asientan sugiere que los militares franceses podrían ser más belicosos que Jackson. Eugene, esbozando una sonrisa amarga, se volvió hacia Hippolyte. De todos modos, tenemos que desarrollar rápido a Hamilton. Hippolyte, prepara un barco. ¿A dónde va, señor virrey? Washington. Eugene, que había estado observando intensamente el mapa de Estados Unidos, se levantó de su asiento. Si lanzan una ofensiva mediante la creación de opinión pública, debemos responder de la misma manera. Parece que el momento de convertir el Gran América en pequeño se ha adelantado un poco. Enero de 1804. Eugene partió hacia Washington, la capital de Estados Unidos. Capítulo 345. Existe una ley que han debatido los politólogos estadounidenses del futuro. Las democracias no luchan entre sí. Obviamente es una tontería. Sin embargo, en la lógica misma se esconde una implicación significativa. En sociedades donde el poder de decisión lo tiene el parlamento o cargos electos, no un monarca, la resolución de guerra es más lenta y difícil. Pero viendo Washington ahora, no parece ser exactamente así. Louis Philippe chasqueó la lengua mientras observaba el edificio presidencial estadounidense, que aún no era blanco. La ciudad está llena de panfletos antifranceses por todas partes. Pero lo más destacable son, sin duda, las personas. Tan pronto como desembarcaron del barco que remontó el río Potomac, una manifestación recibió a Philippe. La multitud, compuesta exclusivamente por blancos, clamaba. Expulsemos a Francia y recuperemos Florida. Restauremos la esclavitud. Un lema verdaderamente aterrador pero franco. Por supuesto, incluso a principios del siglo XIX, la opinión pública en el norte de Estados Unidos se opone bastante a la esclavitud. Pero Washington, cerca de Virginia, es una ciudad donde la influencia sureña es fuerte en esta época. Tener influencia a principios del siglo XIX significa vivir en un lugar desde donde es fácil viajar a la capital. Por ejemplo, estados que apoyan a Jackson como Tennessee, Carolina del Sur, Georgia.
Justo cuando Felipe pensaba en silbar a los manifestantes, de repente, un joven caballero de aspecto educado pero con la frente calva se acercó llevando un sombrero. Hace tiempo que no nos vemos. Señor Café. Parece que su rostro ha mejorado. Señor Adams. Ja. Últimamente como muchas cosas buenas. Tengo muchas ocasiones para ser agasajado. Especialmente en la embajada francesa sirven comidas muy deliciosas. John Quincy Adams, hijo del presidente Adams y actualmente senador del estado norteño de Massachusetts. Originalmente fue cónsul en Rusia y embajador en los Países Bajos, y también realizó el llamado viaje europeo, o Grand Tour, lo que lo convierte en un típico élite europeísta. John Quincy, que considera a Europa, especialmente a Francia, como un ideal, se burló mientras miraba a los manifestantes. Si esas personas probaran la gastronomía francesa, se volverían más amables. Sin embargo, Philippe, quien en parte es el objetivo del ataque de los manifestantes como representante aliado de Francia, sonrió irónicamente. Comparados con los ciudadanos de París, son muy moderados. Esto. Señor Adams, usted debería haber venido como embajador en Francia, no en Rusia o los Países Bajos. Entonces habría visto de primera mano cuán radicales pueden ser los ciudadanos parisinos. Durante la Revolución Francesa, los manifestantes no solo gritaban lemas. Directamente empuñaban armas, quemaban edificios e incluso realizaban ejecuciones. Como consecuencia, en la historia original, incluso el duque de Orleans murió. Para Philippe, un exiliado aristocrático revolucionario acostumbrado a manifestaciones violentas, esto es bastante inofensivo. El senador John Quincy se encogió de hombros. Bueno, nuestro territorio es demasiado extenso para iniciar disturbios. Pero, ¿qué le trae por aquí? ¿No le dijo nada nuestro pequeño Alphonse, que enviamos primero? No conozco los detalles. Solo sé que está relacionado con la expulsión del senador Jackson de Florida. No me diga que ha venido como enviado especial. De repente, Philippe se dio la vuelta y sonrió. No, el enviado especial es otro. Está detrás de mí. El senador John Quincy inclinó la cabeza con curiosidad. Porque detrás de Philippe había un joven que parecía demasiado joven para ser un enviado especial. Sin embargo, los hombres vestidos de civil que rodeaban al joven tenían un aire extrañamente inquietante. El joven habló a John Quincy en inglés con un ligero acento francés. Mucho gusto, señor Adams. Soy Eugene Bonaparte. En ese momento, John Quincy se sorprendió tanto que casi se le cae el sombrero. ¿El virrey de Nueva Francia? Dios mío, ¿el máximo responsable ha venido en persona? Todavía no es una visita oficial. Manténgalo entre nosotros, por favor. Así lo haré. Pero, aunque venga personalmente, no parece que esas protestas vayan a detenerse. John Quincy Adams habló honestamente mientras miraba al virrey francés con rostro desconcertado. La llegada del virrey es sin duda diplomáticamente sorprendente. Pero incluso si Napoleón viniera en persona, esos manifestantes sureños no se detendrían. Para los estadounidenses, un rey es simplemente alguien a quien deben expulsar. Sin embargo, Eugene respondió con una sonrisa relajada. Al menos podemos intentar dialogar. Estados Unidos es una democracia. En Europa, les resultaría fácil hacer diplomacia discutiendo con monarcas o primeros ministros. Pero aquí, realmente hay diversos grupos de interés que ejercen influencia. Señor Adams, pasé mi infancia en la Francia revolucionaria. También conozco bien un mundo sin reyes. En realidad, Eugene, un transmigrante que conoce aún mejor los sistemas democráticos, respondió concisamente. No he venido a resolver el problema mediante una cumbre con el presidente Jefferson. Estoy aquí para intentar una solución extremadamente estadounidense. Estados Unidos es una nación recién nacida que apenas se está formando. Por eso, tiene pocas tradiciones nacionales. Sospechando que quizás había traído por error una solución británica, John Quincy preguntó. ¿Y qué sería eso? Eugene pronunció una palabra que John Quincy aún no comprende. Cabildeó. Esta es la palabra omnipotente que dominará la política estadounidense en el futuro de la historia original. Por supuesto, por muy virrey de Nueva Francia que sea, en Washington es solo un extranjero más. No esperaba que viniera el virrey en persona, sino la Roche Jacqueline. Ah, quizás deba mostrarle mis respetos.
Así que el primer lugar al que debe acudir es, sin duda, la embajada. El embajador francés Lafayette recibió al virrey con cara de desaprobación. Eugene sonrió irónicamente mientras bebía café y respondió. No es una ocasión oficial, y la princesa Marie no ha venido. No hace falta que se moleste. Bien. Entonces te trataré como al hijo de un antiguo subordinado. Vuelve inmediatamente. Y yo le trataré como al líder de la oposición que patrocinó. No quiero. Lafayette miró fijamente a Eugene y gritó frunciendo el ceño. ¿En qué estabas pensando al venir? El sentimiento antifrancés está en su punto máximo en Washington. Por supuesto, Lafayette no está regañando a Eugene, sino expresando su preocupación. De hecho, Alexandre, el padre biológico de Eugene, era uno de los subordinados favoritos de Lafayette. Aunque no tenía gran capacidad, poseía bastante perspicacia y se llevaba tan bien con Lafayette que éste incluso le regaló una espada. Aunque se convirtió en hijo adoptivo del emperador y luego en virrey, Lafayette todavía recuerda a Eugene cuando era niño. Si algo le sucediera a manos de la turba en Washington, no tendría cara para ver a Alexandre después de muerto. Sin embargo, Eugene sacó un tema inesperado para Lafayette. Era nada menos que el asunto de Jackson. He oído que el apoyo a Jackson se está extendiendo ampliamente entre los votantes estadounidenses. ¿Has hecho alguna encuesta? Sin que yo lo sepa. Este país llamado Estados Unidos no está en condiciones de hacer algo así, ¿verdad? Pero he oído que los pastores de cada estado rezan en apoyo a Jackson cada domingo durante el sermón. Me recuerda a Egipto. Lafayette preguntó con indiferencia. Los billetes de dólar estadounidenses tienen una pirámide dibujada. ¿Y? En esta época, Egipto no solo es popular en Francia. Los miembros de la masonería que lideraron la revolución estadounidense también utilizaban frecuentemente símbolos egipcios. Como resultado, en el billete de $1 aparecen una pirámide y el ojo de la providencia, o el ojo de Horus. Por supuesto, Eugene no estaba sugiriendo a Lafayette, líder de la masonería francesa, que utilizara a los masones. Solo quería explicar algo a través de su experiencia en Egipto. Cuando luché en Egipto, experimenté que los egipcios naturalmente odiaban a los franceses. Pero cuando presentamos a los turcos como enemigos, empezaron a cooperar. Cuando hay un enemigo común, es más fácil que se unan quienes tienen malas relaciones entre sí. Pero, ¿tienen Estados Unidos y Francia un enemigo común? Después de pensar profundamente, Lafayette frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a utilizar de nuevo a Inglaterra? El informe Simcoe ya no tiene efecto. La amenaza británica está lejos, y el daño por los esclavos está cerca. No puedo devolver como esclavos a los soldados negros que actualmente avanzan hacia las grandes llanuras, ¿verdad? Pero hay algo más aterrador que perder esclavos. ¿Qué es? De repente, Eugene habló en voz baja. La prohibición del comercio de esclavos. Lafayette abrió mucho los ojos. Los esclavos negros son actualmente una fuerza laboral crucial para la economía agrícola estadounidense, especialmente la economía del sur. Desde la perspectiva de los sureños, es algo que no pueden permitirse perder. Los manifestantes actuales quieren en última instancia el territorio de Florida, pero el interés inmediato son los esclavos negros que huyen a Florida. ¿Y si se volviera imposible recibir suministro de esclavos? Los dueños de plantaciones del sur no tendrían más remedio que rebelarse en masa. Lafayette preguntó apresuradamente. ¿Qué quieres decir? ¿Prohibición del comercio? Los esclavos no caen del cielo. Cruzan el océano. El mayor proveedor es, por supuesto, Inglaterra. Proporcionan aproximadamente entre la mitad y a veces 2/3, ¿verdad? Eso es cierto, pero ¿cómo va Inglaterra a prohibir el comercio de esclavos? Con tanto beneficio en juego. Eugene negó con la cabeza. Ya hay una propuesta de ley en la Cámara de los Comunes británica que exige la abolición del comercio de esclavos, impulsada por el Club Clapham. Esta ley tiene altas probabilidades de ser aprobada en los comunes. El problema es la Cámara de los Lores. De hecho, en la historia original, Inglaterra finalmente abolió el comercio de esclavos en 1807. La abolición completa de la esclavitud no llegaría hasta 1833, pero la prohibición del comercio llevó efectivamente a la abolición de la esclavitud. Pero en 1804, hubo un incidente donde un proyecto de ley para abolir el comercio de esclavos estuvo a punto de ser aprobado.
Esto es precisamente lo que Eugene quiere aprovechar. Lafayette frunció el ceño y se sumió en sus pensamientos. Hubo nuevas elecciones generales en Inglaterra. Para ahora, Pitt debe haber regresado definitivamente. Supongo que sí. ¿Cuánto tarda aproximadamente la información en ir y venir entre Estados Unidos e Inglaterra? ¿Unas 6 semanas en un barco veloz? Probablemente tarde eso. Lo comprobaré. Pero es una ley que perjudica los intereses de los comerciantes atlánticos británicos. ¿La aprobarán? Eugene sonrió. Naturalmente, se opondrán. Pero si la información que obtuve recientemente es correcta, y solo la Cámara de los Lores es un problema, podemos hacer algo. A través de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Por supuesto, Eugene no obtuvo información, solo recordó. Pero como la situación británica no ha cambiado mucho, el movimiento abolicionista liderado por Wilberforce y el Club Clapham debe continuar. Es sin duda un gran movimiento significativo para la historia de la humanidad. Sin embargo, Eugene estaba tratando de utilizar este movimiento ahora para una guerra. Entonces, podríamos difundir primero la noticia de la abolición del comercio de esclavos. ¿Cómo lo harás? Cuando Lafayette preguntó, Eugene sonrió. Llame a Hamilton. En secreto. Por supuesto, si Eugene lo llama, Hamilton dejará todo y acudirá. Entonces, ¿cómo comienza el cabildeo? ¿Qué ha dicho, señor Bonaparte? Hamilton se quedó boquiabierto. Por su parte, Eugene observaba a Hamilton, que había visitado secretamente la embajada francesa, con otro propósito. En 1804, es decir, este año, Hamilton muere en un duelo en la historia original. Evitar este duelo es uno de los problemas que debe resolver durante esta visita a Washington. Después de pensar brevemente cómo tratar con Aaron Burr, Eugene fue directo al grano. Le pedí que planteara la teoría de la amenaza británica a través del New York Post, o mejor dicho, el New York Evening Post. ¿Cree que eso tiene sentido? Somos pro-británicos. Además, la opinión pública está llena de sentimiento antifrancés ahora mismo. ¿Qué pasaría si se aboliera el comercio de esclavos? Hamilton es un hombre de rápido pensamiento. Con esas simples palabras de Eugene, captó aproximadamente la situación. Si se abolee el comercio de esclavos, la economía del sur de Estados Unidos recibiría un golpe tremendo. Hamilton, moviendo rápidamente los ojos, preguntó con urgencia. ¿Qué quiere decir? Pronto se presentará un proyecto de ley para abolir el comercio de esclavos en Inglaterra. Las probabilidades de que se apruebe son muy altas. No, tengo entendido que eso ha sido propuesto y rechazado durante más de 20 años. En ese instante, Hamilton chasqueó la lengua al ver la sonrisa de Eugene. Está diciendo que usted lo hará aprobar. De todos modos, solo estoy ayudando a que una ley que se aprobará eventualmente, se apruebe un poco más rápido. ¿Está seguro de que se aprobará? Eugene asintió ligeramente y dijo casualmente. Por supuesto. Pero, si esta ley se aprueba, los estados del sur de Estados Unidos sufrirían un golpe muy grave, ¿no es así? Hay muchos agricultores estadounidenses que codician Florida o Luisiana. Pero esas tierras, aparte de ser territorio de Nueva Francia, representan beneficios potenciales a largo plazo. En cambio, la inminente prohibición del comercio de esclavos representa una pérdida real a corto plazo. Los humanos siempre reaccionan más sensiblemente a las pérdidas a corto plazo. Además, ¿no fue la Revolución Americana misma provocada por una reacción a impuestos a corto plazo? Y quien lidere esta controversia puede fácilmente tomar la iniciativa en política. Hamilton, frotándose pensativamente la barbilla, dijo con una sonrisa torcida. Dígame el momento exacto. Entonces, me convertiré en un pionero antibritánico. Eugene asintió con satisfacción. Este año, junio. Eugene recordó de nuevo las palabras de los politólogos estadounidenses del futuro sobre que las democracias no pueden luchar entre sí. Inglaterra es un país con sistema de gabinete ministerial, y Estados Unidos es un país con sistema presidencial, ambos centrados en el Parlamento. Sin embargo, Eugene ahora empezaba a moverse para hacer que estos dos entraran en conflicto. Además, Hamilton, convertido en antibritánico, no tendría tiempo para preocuparse por alguien como Aaron Burr. Porque este movimiento aparentemente simple contra Gran Bretaña, provocado por la prohibición del comercio de esclavos, tiene un único objetivo final.
Es decir, la guerra anglo-estadounidense. Fin del capítulo 345.